Buenas, sean todos bienvenidos a un nuevo proyecto en mi canal Nancy a Crochet. En este video les traigo este precioso trébol en anillas de lata. Lo podremos realizar con el hilo que usted le va sobrando de sus proyectos. Se hace muy fácilmente y muy rápidamente. Pero antes de comenzar, te dejo mis redes sociales para que me sigas. Muchas bendiciones. Vamos a comenzar. Entonces, mire, vamos a utilizar un hilo de algodón mercerizado. Mi gancho de tejer, hoy voy a utilizar 2.10. Y vamos a utilizar 6 anillas. Porque vamos a hacer 3. Cada una lleva 2. Estas anillitas vienen así. Y usted las va a limpiar, limpiecita que le queden, las redondea y las vamos a utilizar en esta posición. Esto, si usted las hace, es un corazón, pero cuando usted las une, ya forma ahí un trébol. Entonces nosotros vamos a utilizar aquí, vamos a dejar una hebra de hilo para luego esta la vamos a ir cubriendo este espacio. Entonces nosotros vamos a hacer nuestro puntico de seguridad. Así. Y vamos a comenzar tejiendo y nosotros vamos a hacer en cada espacio. Aquí vamos a hacer 8, 8, 8. Pero como aquí vamos a comenzar en el medio, aquí vamos a comenzar haciendo 1, 2, 3 y 4. Esta hebra la pasamos para acá para irla, ahora la vamos a ir poniendo en este espacio. Aquí ya vamos a hacer los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí entramos en el medio y hacemos 1. Ya este lo tenemos que ir cubriendo todo este espacio si usted desea. No necesariamente, mire, yo lo dejé sin ponerle en el medio. Pero si usted desea, usted le pone aquí para taparle y esto aquí mismo entra a este espacio y va haciéndole lo mismo de este lado. Así. Y así. Lo aprieta para que le quede bien ajustado. Y vamos uniéndolo ahí. Este hilo que nos va a sobrar, nosotros lo tenemos que poner en este espacio de acá de la punta para luego irla cerrando cuando vayamos tejiendo los medios puntos. Ahí lo dejamos. Así. Ahora aquí hacemos los otros 8. Aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así. Aquí cuando ya entremos aquí, ya vamos a ir agarrando la hebra esta para que cubrirla. Aquí hicimos 4, ahora aquí hacemos los otros 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí deslizamos. Así. Esta la jalamos bien. Aquí nosotros ahora vamos a hacer
un punto en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo. En este espacio vamos haciendo 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mire cuando lleguemos aquí en esta punta, hacemos un punto deslizado y entramos en el que sigue y deslizamos y continuamos haciendo medios puntos hasta llegar aquí, que vamos a hacer un aumento. Así vamos tejiendo. Así, mire, ya lo vamos tejiendo y le vamos armando. Mire cómo va quedando. Así. Y va haciendo su figura. Aquí, cuando ya llegamos aquí en la punta, aquí nosotros vamos a hacer un medio punto, una cadena, y entramos ahí mismo haciendo otro punto y dejamos esta hebra en suspenso para cerrar, que nos quede de una manera de lo más limpiecito el trabajo. Aquí entramos, este es el donde yo tenía que deslizar. Bueno, yo voy a entrar aquí y saco mi hebra, y donde comencé ahí lo saco. Mire, que quede así. Mire qué bello queda. Mire. Y así como esta piececita hace 2 más. 3 tenemos que hacer. Aquí ya yo las tengo. Mire. Usted todas estas hebras las va perdiendo por dentro. Ya cuando nosotros lo tengamos, los 3, nosotros lo vamos a unir. Entonces vamos a ponerlo así. No lo vaya a doblar para irlo colocando así. No, vamos a unirlo de esta manera. Aquí vamos a entrar para perder la hebra aquí y entramos por este lado, así, en la misma punta, y de esta misma forma en la otra punta, así, para que queden las mismas puntitas donde hicimos los aumentos. Lo vamos a ir cerrando, agarrando hebra de este lado y hebrita de este lado. La hebrita, nada más, que nos quede la otra hebra hacia arriba. Y así la vamos uniendo esta hasta llegar aquí. 2 puntos. Mira dónde está el medio. 1 y 2. Hasta 2 puntos más arriba. Así. Lo vamos a ir uniendo. Vamos viendo por debajo y por arriba. Entonces, mire, vea, cuando ya usted lo une así, le va a quedar las hebritas hacia arriba, mire, así. Entonces usted ahora, esta misma hebra, usted va ubicándose aquí. Y ahí las va perdiendo, así, de manera que no se note, así. Así usted las va llevando hasta llegar abajo, así. Estas hebritas, así las vamos llevando, para luego unir la otra corazoncito, porque esto, si usted lo deja solo, es un corazón, así. Y aquí nosotros lo estamos uniendo y ahora vamos a poner mire la puntita donde hicimos el aumento, aquí, lo vamos a colocar ahí así. De la misma forma como unimos esta, usted va a unir esta. Ahora que ya yo las tenga unidas, regreso.
Entonces ya mire, ya las uní, no las une por aquí, por aquí, por aquí. Si usted se fija bien, si usted la pone así, aquí usted tiene una mariposa. Yo tengo un video de mariposa en anillas de lata. Si no lo ha visto, la invito para que lo vea. Así, mire, nosotros vamos a asegurar nuestro hilo para ya cortar. Lo vamos perdiendo por dentro. Así. Y cortamos. Así. Miren, aquí nos queda. Ahora nosotros vamos a hacerle su tallito. El tallo se lo vamos a hacer aquí. Usted lo puede hacer aquí, aquí, donde usted desee, usted se lo hace. Aquí ponemos nuestro anilla hacia abajo, así, y aquí vamos a sacar hebra. Y hacemos esto, lo vamos a ir para que irla asegurando y luego lo pasamos para este lado. Hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí hacemos lazada y contamos 1, 2 y en la tercera entramos. Y hacemos medios puntos. Así vamos tejiendo 2, 3, 4, medios puntos altos. Medios puntos altos porque usted hace lazada, entra, lazada y saca completo. Ahora aquí ya vamos a hacer aumento. Entramos y hacemos en este mismo, vamos a hacer 2. Y aquí mismo en el que sigue hacemos 2 más. Eso es aumento, entrar 2 veces en el mismo espacio. Y continuamos haciendo medios puntos. Así, ya esta hebra la podemos cortar. Así. Vamos tejiendo. Y cuando llegamos al último, hacemos un punto deslizado y entramos y deslizamos. Hacemos una cadena y cortamos. Así nos queda. Mira, amiga, qué precioso nos quedó nuestro trébol. Si usted le coloca aquí un ganchito, tendrá un precioso prendedor. Mire, así, un llaverito. Bueno, yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, compartir, dejarme un comentario, una manito arriba. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.